Hoy vamos a ver el último tema de la unidad 2, que son trastornos de aprendizaje. Acuérdense que esta unidad son todos los trastornos de inicio en la infancia, así que vamos a ir bastante rápido con este tema. Es un tema relativamente corto. Bueno, primero, ¿qué son los trastornos de aprendizaje según el DSM-4? Al final de esta clase les voy a dar algunos criterios que cambiaron ahora en el DSM-5, que como ya saben es la versión actualizada del manual diagnóstico. Son cambios bastante leves, más que nada en cuanto a nombres, pero las bases diagnósticas siguen siendo las mismas. Entonces, un trastorno de aprendizaje se caracteriza por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado, dadas la edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada para su edad, que muchas veces hay trastornos de aprendizaje o se cree que existen trastornos de aprendizaje por una enseñanza mal encausada, pero no existe como tal clínicamente hablando, que son los famosos malos diagnósticos. Los trastornos específicos incluidos en dicho apartado son el trastorno de lectura, el trastorno de cálculo, el trastorno de la expresión escrita y el no especificado, que puede ser una combinación de todos los anteriores. Todos estos se agrupan en los famosos síndromes o trastornos DIS, que ahora van a ver por qué se llaman así. Ahora, esta pequeña definición aplica para todos los trastornos, ¿okay? Solo cambia el tipo que van a poner aquí. ¿Okay? Se diagnostica un trastorno de aprendizaje cuando el rendimiento del individuo en lectura, cálculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado para la edad, escolaridad, CI, y según lo indican pues las normas o las pruebas estandarizadas para medir estos acontecimientos. ¿Okay? Siempre se tienen que hacer pruebas para hacer estos diagnósticos, no es solamente porque al docente se le ocurrió que pues, no aprende como los otros niños y ya lo voy a diagnosticar así. No es así, se tienen que hacer muchas pruebas para llegar a esta conclusión. Y actualmente hay muchas más para establecer estos diagnósticos, muchas digitales, pero siempre se tienen que hacer pruebas. ¿Okay? Los trastornos de aprendizaje pueden asociarse a la desmoralización, baja autoestima y déficit en habilidades sociales, que acuérdense que son los síndromes o los síntomas o los signos asociados, entonces también se tiene que tomar esto mucho en cuenta. La primera es la famosa dislexia o trastorno en la lectura. La característica esencial de dicho trastorno es el rendimiento en lectura, es decir, en cuanto a precisión, velocidad o comprensión, que se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado en función de la edad del sujeto, de su CI y de su escolaridad pues propia de su edad, ¿no? Que se puede diagnosticar a cualquier edad, bueno, durante la infancia, que es lo usual. Pero muchas de estas enfermedades se notan un poco después, entonces por eso hace la aclaración de dependiendo la escolaridad propia del sujeto o la que esté cursando actualmente, porque en los primeros años de escolaridad no se nota, como todos los niños tienen más o menos el mismo desarrollo y no realizan actividades tan complejas, pues es difícil darse cuenta de estas cuestiones. La alteración de la lectura interviene significativamente en el rendimiento académico o ciertas habilidades de la vida cotidiana que requieren habilidades de lectura. No solamente se debe presentar en la escuela, sino en todos los ámbitos de su vida. Entonces, si tiene dificultades para leer y hacer interpretaciones de textos académicos, tampoco va a poder hacerlos en los famosos videojuegos donde les ponen letritas para las misiones. Él tampoco podría leer eso. ¿Okay? Tiene que ser un daño, vamos a llamarlo, una afectación significativa. Entonces se presenta en todas partes, que cuando se trata de la discalculia es mucho más notorio. Los sujetos con trastorno de lectura, en la lectura oral se caracteriza por distorsiones, sustituciones u omisiones, que en el siguiente trastorno van a ver a qué se refiere esto, tanto de lectura oral como silenciosa, y se caracteriza por lentitud y errores en la comprensión. Este síndrome, que afecta la identificación y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y mala estructuración de frases, afectando tanto la lectura como la escritura. Ustedes puede que vieran en series o películas una interpretación que parece un poco exagerada de lo que es la dislexia, de niños que intentan leer pero todas las letras en su cuaderno se mueven o en el pizarrón, bailan, y esto impide que ellos logren establecer o logren adivinar o intentar adivinar qué es lo que dice ahí, que es lo que hace la mayoría, tratar de adivinar o de reacomodar letras. Ellos realmente sí lo ven así, que ellos sí tienen dificultad para lograr esta conexión, ellos realmente ven letras revueltas y por eso no pueden llegar a una codificación del mensaje que tienen que hacer y mucho menos a una interpretación.
Entonces sé que estas series pueden parecerles un poco exageradas, pero es una realidad. No solamente son dificultades para aprender, que es a lo que se refiere la definición, sino que es un nivel más allá. Acuérdense que todos estos trastornos que vemos en el módulo es mucho más allá del uso coloquial que se le da a las palabras. El trastorno de lectura o dislexia es diferente a una simple lentitud en los aprendizajes y para desarrollar la adquisición de la lectura de una forma normal deben estar inactivas varias funciones neurológicas. ¿A qué me refiero con esto? Puede que no sea dislexia como tal, puede que solo tengas algún daño o falla en lo que voy a enlistar a continuación, y si existe un daño en este proceso, pues también vas a tener dificultades en cuanto a lectura, pero no va a ser necesariamente dislexia, aunque puede que sí te lleguen a diagnosticar como tal, ¿okay? Porque igual va a ser una dificultad muy elevada para tu rango de edad. El primero es el control ocular, que es la capacidad para deslizar la vista sobre las letras, la orientación espacial, que es captar las letras y palabras desde la izquierda, en el caso de nuestro idioma, claro. La retención de información, que es en cuanto a trazos o formas de las letras, características diferenciales. Y la secuencia verbal es la comprensión del sentido estructural de la frase, que es cuando se ejemplifican que las letras se mueven por todo el pizarrón o por todo el cuaderno. Y la abstracción y categorización, que esto también tiene mucho que ver con la gramática y los grupos de palabras. Casi siempre va a ir acompañado la dislexia y la disgrafia, y ahora van a saber o van a poder interpretar el por qué. Creo que se brincó. Ok, aquí les había puesto una pequeña tablita para que los que tienen hijos y sobrinos que he escuchado por ahí puedan intentar hacer una comparativa o puedan intentar ver si se da alguno de estos casos o si tiene alguno de estos signos. Por ahí después pueden pausarlo para revisarlo con calma. Ahora nos vamos a pasar. Y luego tenemos la disgrafia, que es la característica esencial de la expresión o del trastorno de expresión escrita. Es una habilidad para la escritura que se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada, dados la edad cronológica del individuo, su CI y la escolaridad propia de la edad, que si se fijan es prácticamente lo mismo que en la dislexia, solo que específico en la escritura o en la expresión escrita. El trastorno de la expresión escrita interfiere significativamente en el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren dicha habilidad. Es un trastorno específico del aprendizaje que afecta la forma y significado y por tanto es un trastorno de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidades intelectuales normales, que hasta hace algunos años se creía que los niños con ciertos retrasos pues eran los que presentaban estos trastornos. Ahora se sabe que no es así. Con adecuada estimulación ambiental y sin ningún trastorno neurológico, que es lo que estaba en la lista anterior. ¿Okay? Sensorial, motriz o afectivo intensos, que también los daños motrices pueden causar dificultades en la escritura, entonces esto también debe descartarse. La escritura se comporta como un proceso de codificación, también llamada elaboración, y cualquier alteración que perturbe dicho proceso, codificador y decodificador, que sería la parte del análisis, puede interferir con la escritura en general. ¿Okay? Por eso les comentaba que siempre van juntas estas dos Ds. Signos, tamaño de letras irregulares. Hay niños que escriben súper pequeño o hay niños que escriben una letra por hoja, que puede parecerles un poco extraño, pero sí están casos a este nivel de gravedad. Tamaños de letras excesivamente grandes, que es lo que les acabo de comentar. Cambios en la forma de la letra, por ejemplo, comienza con script y pasa a utilizar una cursiva en una sola palabra, oración o párrafo, que es, comienzan a escribir normal y de pronto ves que las letras se empiezan a arrastrar o a estar muy pegadas. Problemas de inclinación de la línea o bases las letras, que es cuando empiezan a escribir aquí y terminan escribiendo en la esquina de abajo de la hoja. Trazos exagerados o gruesos, demasiado fuertes o demasiado tenues. Hay niños que escriben y ni siquiera se puede ver lo que apuntaron en el caso de que estén usando lápiz, o que escriben tan fuerte que la hoja se rompe. ¿Okay? Entonces pueden ser cualquiera de los dos lados, o los que remarcan mucho las letras. Enlaces no apropiados entre las letras de una palabra, que es igual, puede haber ciertos saltos, que les puse una tabla de hecho para que lo noten con mayor claridad. Inadecuada postura a la hora de escribir, como posición de la cabeza, codo o antebrazo, que se pongan así o que rodeen su banco para poder escribir así. Eso también es usual o se puede notar con mayor facilidad cuando hacen esto.
Inadecuada aprehensión, hablamos de fuerza y de firmeza a la hora de agarrar el lápiz, y igual de la pinza, muchos mejor hacen esto, ¿ok? Como cuando los bebés aprenden a comer, que agarran la cuchara así, hay niños que escriben así, que son, repito, algunos de los signos. ¿Okay? Aquí les puse una tablita de los principales mitos y realidades de lo que es la dislexia. La dislexia es una dificultad a nivel cerebral que obstaculiza aprender a leer con precisión y fluidez, que aquí la primera frase está un poco mal planteada porque no es como tal, pero tiene una idea muy general. Es una condición de por vida, los niños no superan la dislexia, pero sí pueden con tratamientos mejorar bastante, y es una dificultad de aprendizaje muy común, ¿okay? Muchos de ustedes la padecen, de hecho ya les he hecho muchas notas por ahí, por eso les digo que sean muy cuidadosos, porque es muy notorio cuando me hacen trabajos a mano. Puede que ahora la computadora haya dificultado un poco más hacer los diagnósticos de este tipo de trastornos, pero por eso les pido muchas veces trabajos a mano y que me manden fotos, porque eso me ayuda a mí a determinar el nivel en el que se encuentran. ¿Okay? La dislexia no es un problema de inteligencia, que es lo que habíamos comentado, un problema de visión, que esto también es un error común. Hay niños que necesitan anteojos y como nunca se les ocurrió hacer un examen de la vista, están diagnosticados con dislexia, ¿no? Luego descubren que cuando le ponen lentes al niño, pues el niño siempre pudo escribir. Entonces, primero se tienen que hacer este tipo de pruebas sensoriales para descartar estos problemas y ahora sí irse a hacer o intentar hacer un diagnóstico de algún trastorno de aprendizaje. Y no es un problema de pereza, el niño no es que no trabaje porque no quiera, ¿okay? Como les comentaba, va a afectar todas las áreas de su vida, incluyendo el juego. ¿Okay? Aquí les puse unas tablas con los principales problemas de escritura para que se den una idea de a qué nos estamos refiriendo. Primero está la rotación, que es confundir una letra por otra, gráficamente similar, es decir, que se ve igual. Entonces, por ejemplo, escribir B por D, escribir B por D, escribir B por D, ¿no? Entonces, esto significa o quiere decir que van a estar en todas las palabras cambiando la B por la D, ¿okay? Porque se ven igual, ¿sí? Solo está volteada, pero ellos hacen el mismo trazo, entonces es una confusión usual. O la P por la Q. La inversión, que es la alteración en el orden de letras en una sílaba, el error es uno de los más frecuentes en un niño disléxico. ¿Cómo sustituir le por el o sustituir sol por los? ¿Okay? Son las mismas letras, ahí dice la misma grafía, la misma manera de escribirlo, solo al revés, son las mismas letras. ¿Okay? Entonces el error está en la inversión, en voltear la palabra. Después está la omisión, que esto es algo que ustedes hacen muy seguido, que es la supresión de una o varias letras al leer o al escribir, como leer y escribir chocolate por chocolate, que si se fijan solo fue una letrita que cambió toda la palabra, y ustedes, repito, tienen muchos de estos errores. O ni por niño, que igual eso lo he visto en muchos de sus trabajos, no sean más cuidadosos de lo usual para que puedan tener un mayor control sobre esto. Está la adición, que es incorporar letras o combinaciones de letras en la escritura normal de un término de lectura o una palabra, ¿no? No sé, que no se alcanza a ver muy bien, les voy a subir la tablita después. Creo que dice alarama por alarma, que es agregar una letra extra, que eso también en sus trabajos se ve bastante. Y está la simplificación, que es la reducción de una palabra, que es quitar letras para cortarla. Cuando este error se da es poco notable porque ya habíamos hablado en otra materia que nuestro cerebro suele completar los huecos vacíos. Entonces, si son palabras usuales, aunque estén mal escritas, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, las palabras se pasan por alto porque está casi completa, ¿no? Entonces, nada más la cortaste. Entonces, estos errores sí son o pasan un poco más desapercibidos que el resto. Y aquí les puse otros para que ustedes puedan checarlo después, porque ahora contamos con tiempo un poco limitado. Pero la escritura en espejo es un poco menos usual que el resto, pero tiene una solución bastante práctica, que es que el niño practique escribiendo al revés, que escriba viendo un espejo en lugar de ver directamente su cuaderno, y con práctica ellos van a lograr escribir bien con el tiempo. ¿Okay? Pero sí van a seguir con algunos problemas de ortografía, pero es tiene un diagnóstico mucho más positivo, por llamarlo de alguna forma. Luego tenemos la discalculia, que como su nombre lo indica, pues son los trastornos en cuanto a la capacidad de cálculo o a la capacidad aritmética. Usualmente se diagnostica mucho después que los otros dos, o el docente se puede dar cuenta después,
porque como les comentaba hace algunos minutos, pues durante la educación básica son operaciones bastante sencillas, pero cuando ya entran en la etapa de mezclar letras con números es cuando realmente está la dificultad, aunque en casos bastante graves va a tener dificultades hasta para contar el dinero. Entonces, si lo mandas a la tienda y sabes que el cambio era tanto, tú vuelves con tanto, ¿por qué? Y el niño no va a saber por qué o no vas a poder contar el dinero que le están diciendo. Yo he notado ahora en mercados recientemente cuando voy a hacer mis compras que le dicen al cajero, te doy tanto para que tú me devuelvas tanto, ¿no? O te pago esto y aparte yo te doy esto y tú me regresas 50 pesos, ¿no? Y los cajeros se quedan como que, o sea, ¿qué me está diciendo? Ya no se acostumbra a hacer este tipo de cálculos en ese estilo y me causa un poco de gracia porque ese tipo de situaciones pasan a estos niños. Yo sé que en la actualidad, como se ha perdido esta práctica, pues ellos no comprenden realmente lo que les quieren decir. Usualmente personas mayores son las que usan este sistema de te doy tanto y para que tú me devuelvas tanto. Pero algo así, ustedes observan con cuidado y van a ver que es notorio que no entiende lo que le quiere decir la otra persona, el cajero, ¿no? Entonces, en los niños con discalculia es algo parecido, solo que a una gravedad bastante significativa. Obviamente aquí la afectación más allá. Les recomiendo mucho una película que creo que se llama Escuela Nocturna, donde el protagonista a la mitad de la película resulta que él tenía todas las famosas Ds, ¿no? Y es cuando entiendes algo que pasa al principio, que es una escena donde se pelea con un mesero y él le dice, te iba a dejar $200 de propina o algo así, o $20 de propina, algo por el estilo. Y el mesero se enoja y le dice, oye, fue una cuenta de tantos miles y ese no es el 10, el 20%, ¿cómo ibas a dejar eso? ¿Okay? Pero él pensaba que era mucho y o se interpreta que es porque esta persona no sabía sacar porcentajes. Entonces la interpretación que él hizo fue, pues esto es más o menos lo que es, ¿no? Pero en realidad es porque para él ese era el porcentaje correcto, no porque no quisiera dejarle más, sino porque es la cuenta que él puede sacar. Y ya que dicen que tiene discalculia, pues ya se sabe que es por esta cuestión, ¿no? El niño puede rendir de acuerdo a sus compañeros durante los primeros cursos y después ya se ve manifiesto que pues, hay algún trastorno, que es lo que les comentaba hace unos minutos. Aquí pueden estar afectadas diferentes habilidades como las lingüísticas, que es lo que se necesita para comprensión o denominación en términos matemáticos, operaciones o conceptos y decodificación de problemas escritos en símbolos matemáticos como las A y las B al cuadrado y la Y por X, chalala. Entonces ellos no pueden captar este estilo de información, este tipo de información. Hay también habilidades perceptivas afectadas como el reconocimiento de lectura de símbolos numéricos o signos aritméticos. Habilidades de atención, por ejemplo, reproducir correctamente números o cifras y recordar añadir números o el famoso me llevo 1 y te pongo 0, chalala, ¿no? Ellos no pueden entender esto, no pueden entender el por qué tienen que hacer este tipo de operaciones. Y en general las habilidades matemáticas, como seguir secuencias de pasos matemáticos, contar objetos y aprender las tablas de multiplicar, ¿okay? Porque son procesos secuenciales. Entonces muchos niños sí te van a poder dar el resultado, pero no te van a poder decir el por qué llegaron a ese resultado. Puede que solo sea una interpretación general porque evidentemente tu cerebro aprende a trabajar con lo que tiene y si quieres sobrevivir tienes que aprender a hacer ciertas cosas. Entonces pueden aprender a sacar un resultado final, por decirlo así, pero no van a poder decirte cómo es que llegaron a ese resultado. ¿Okay? Que aquí ha habido muchos problemas a la hora de hacer evaluaciones porque hay profesores que piensan que el niño copió, que hizo esto, que hizo trampa, shalala. Entonces hay ciertas discusiones, pero usualmente no va a ser por esta razón. Aunque hay algunos niños que sí van a recurrir a esto, ¿no? Pero no es lo usual. Solo que por eso no te saben explicar cuál es la razón de su resultado. Okay, algunas de las causas para discalculia pueden ser fallas en el pensamiento operatorio, fallas en la estructura espacial o en la estructuración espacial y errores lingüísticos generales. Por eso les comentaba que muchas de las DIS están acompañadas de otras tantas. Signos, alteración en la lectura y escritura de números, alteración en la capacidad de disponer de números en un adecuado orden espacial, confusión en lugar de las cifras en el tablero posicional, dificultad para ordenar adecuadamente y dificultades en las series numéricas que en las pruebas de evaluación esto va a ser muy notorio. Y esto es lo último, que es lo que les comentaba al inicio, que son los cambios significativos que hubo del DSM-4, que es la información que les di, al DSM-5,
En el DSM-5 se llaman trastornos específicos del aprendizaje, es el grupo en general. Cuando ustedes lo quieran poner en los ejes diagnósticos, que es lo que vimos la semana pasada, van a poner eso, trastorno específico del aprendizaje, y solo van a especificar cuál de los 3 que están abajo es. ¿Okay? Entonces es con dificultad en la lectura, con dificultad en la expresión escrita y con dificultad en la matemática. Si se fijan, son prácticamente los mismos, solo que en el DSM-4 ponías específico el trastorno y ahora tienes que poner las palabras que están arriba, trastorno específico del aprendizaje, especificar el tipo y especificar la gravedad. Los criterios diagnósticos, que son las listas que vimos, son exactamente las mismas, solo cambió el nombre principal. ¿Okay? Así como estamos viendo esto, vamos a ver con todos los otros trastornos, los cambios que hubo en el DSM-5, que como les dije la semana pasada, pues son generalidades, usualmente solo es el nombre, pero los criterios siguen siendo los mismos. ¿Okay? Entonces ya ustedes tienen su manual, pueden hacer más comparativas y pues prepárense para los trastornos psicóticos, que va a estar un poco más complejo y un poco más larga esta unidad. ¿Okay? Nos estamos viendo, chicos. ¿Listo?